¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre es Josué Lemus Miranda. Yo vengo de la ciudad de Santa Cruz. Eh, está bien. Vengo de la ciudad de Santa Cruz. Bueno, soy de La Paz, pero ya llevo un tiempo viviendo en la ciudad de Santa Cruz. Y ya desde el año 2019 que me dedico al desarrollo móvil. He empezado con Flutter. No, empecé con React Native para el desarrollo multiplataforma. Ya después de eso me moví, bueno, dentro de la empresa que estaba trabajando, nos movimos a Flutter y ya después me salí de esa empresa y empecé a trabajar en Halasoft. Halasoft es una empresa de desarrollo de software que se ubica en Cochabamba y lo que hace es outsourcing, ¿no? Tiene clientes en otros países y, bueno, más que todo estoy en el desarrollo móvil ahí, donde aprendí más del lado nativo de iOS de Swift para iOS y algo de Kotlin también. Y en lo que más estoy actualmente es con Swift para iOS y Flutter, ¿no? El tema que me ha interesado darles el día de hoy es Kotlin multiplataforma. Quisiera hablar de si es que realmente esa tecnología es el futuro del desarrollo multiplataforma. Entonces, vamos a ver un poco del contenido. Mira, el contenido. No, ya. Bueno, entonces, un poco acerca del contenido. Vamos a hablar un poco de qué es el desarrollo multiplataforma, un poco de también qué es Flutter y React Native, cómo funciona React Native, cómo funciona Flutter, y también vamos a empezar a hablar de qué es el desarrollo nativo, y vamos a comparar qué es el desarrollo nativo con el desarrollo multiplataforma. Y después de todo esto, vamos a dar una pequeña introducción a qué es Kotlin multiplataforma, las plataformas que soporta Kotlin multiplataforma, y las empresas que ya están utilizando Kotlin multiplataforma. Bueno, desarrollo multiplataforma. ¿Qué es lo que entendemos por el desarrollo multiplataforma? El desarrollo multiplataforma básicamente quiere decir que con un solo código puedas desarrollar para distintas plataformas, ¿no? En este caso, las tecnologías más populares para el desarrollo móvil son Flutter y React Native. Por un lado, Flutter ha sido creado por Google y por el otro lado, React Native ha sido creado por Facebook, ¿no? En el caso de Flutter, el lenguaje de programación que ocupamos es Dart y para React Native es JavaScript. Ya después de eso, si nos ponemos a analizar un poco de cómo funciona React Native, es que tenemos el código JavaScript que pasa a través de un puente, de un bridge, que se comunica con las plataformas nativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de React Native usa los componentes nativos, pero hace todo un proceso en el puente para que eso funcione. Es por eso y es gracias a este puente que React Native podría ser algo más lento que Flutter, ¿no? En las comparaciones que hacemos en rendimiento, es más lento React Native que Flutter. Acá un poco más de cómo funciona este flujo. Básicamente este es el lado de donde está. Básicamente este es el lado donde está el usuario, donde estamos viendo la aplicación móvil. Y estos procesos que están acá son donde pasa más o menos el puente, ¿no? Entonces, ya desde acá es donde JavaScript empieza a procesar el evento y empieza a llamar a los métodos nativos para, después de todo este proceso, actualizar la UI. Cuando lo comparamos con Flutter, podemos decir que Flutter tiene un mejor desempeño en este aspecto. Porque para Flutter tenemos, por un lado, el código nativo, bueno, código Dart, y en el caso de Flutter tiene su propio motor de renderizado para la UI, que inicialmente ha sido Skia y últimamente lo que tenemos es que es Integer, ¿no? Ahí todavía he puesto los dos porque no es totalmente Integer, ya que hay componentes que todavía están usando Skia. Entonces, gracias a este motor de renderizado que tiene Flutter, es que tenemos los widgets. Y los widgets son todo lo que vemos en pantalla cuando hacemos nuestras aplicaciones con Flutter, ¿no? En el caso de Flutter, tiene su librería de componentes, que una de ellas es Material UI, que es lo que han hablado en una charla de esta mañana, que básicamente son, en el lado de Android es lo que usamos, ¿no? Es lo que usa para el desarrollo. Y Cupertino sería más o menos la biblioteca que tiene para los componentes de iOS, ¿no? Los modas,
botones, están en esta librería de Cupertino. Todo esto está en el motor de renderizado de Flutter. Entonces, hace este proceso y ya no pasa por un puente, sino que ya empieza a dibujar la UI y ya empieza a manejar los eventos, ¿no? En cada plataforma. En el caso de, bueno, y para la comunicación es que utiliza Platform Channels. Si es que, bueno, no sé, he visto que hay varios desarrolladores Flutter, entonces en alguna ocasión, si es que han tenido que tocar código nativo cuando han desarrollado Flutter, es que sí o sí han tenido que usar Platform Channels, ¿no? Y de hecho, todas las librerías que tenemos para mapas, para ubicación, de Bluetooth, audio, sensores, cámara, ya están usando Platform Channels, solo que no es algo que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Pero en alguna ocasión, si la librería, por ejemplo, ya no tiene soporte, es que tenemos que manejar Platform Channels. Tenemos que hablar de las ventajas y desventajas que tenemos con el desarrollo multiplataforma. En el desarrollo multiplataforma, ya que es un mismo código para tanto para la UI y para la lógica, como la primera ventaja tenemos el ahorro de costos. Ahorro de costos, ¿por qué? Porque tendríamos que contratar menos desarrolladores que como contrataríamos, por ejemplo, para aplicaciones nativas, ¿no? Cuando hacemos aplicaciones nativas, y podríamos contratar, por ejemplo, 2 desarrolladores Android y 2 desarrolladores iOS. En el caso de Flutter, bastaría con 2 desarrolladores Flutter y harían el mismo código y estarían trabajando juntos, ¿no? El tiempo ya, y gracias a eso es que también el tiempo de desarrollo es reducido. Sobre todo diría que en Flutter, ya que la curva de aprendizaje es por mucho inferior a React Native. Y este tercer punto depende mucho de cada persona y cada persona cómo lo vea, de la consistencia en la UI y UX, ¿no? Ya que cuando hacemos nuestra aplicación, muchas veces no hacemos la diferencia entre Android y iOS, ¿no? O sea, pese a que podríamos hacerlo, no hacemos un código único para Android y un código único para iOS. Entonces, como tenemos una única UI, podríamos, por ejemplo, las personas que usan iPhone podrían verse con componentes de Material, ¿no? Entonces, eso podría o no ser extraño para las personas que están acostumbradas a iOS, y eso ya depende de cada criterio. Cuando hablamos de las desventajas, ya que han visto que tiene que hacer un proceso extra, tanto Flutter como React Native y cualquier tecnología multiplataforma, el rendimiento es inferior, ¿no? Entonces, esa es una gran desventaja y vamos a ver más adelante qué tan inferior puede ser. Luego, limitación de funcionalidad nativa. Como les había explicado, ya hay librerías que manejan la comunicación con el lado nativo, pero, por ejemplo, si es que lanzan una actualización para la librería nativa, nosotros, por ejemplo, en el lado Flutter, tendríamos que esperar que actualicen la librería de Flutter, ¿no? O que nosotros mismos ponernos a tocar el código nativo para que funcione nuestra aplicación. Entonces, podría haber algunos errores en este aspecto. Y el tamaño de la aplicación, ya que pasa por todo un puente y todo un proceso, la aplicación siempre es más pesada, tanto para Flutter como React Native. Vamos a hablar de lo que es desarrollo nativo. No hay mucho que explicar porque realmente en el desarrollo nativo no pasa por un puente, no hace un proceso extra, es realmente lo más nativo. Entonces tenemos Android y iOS. Para Android podemos desarrollar nuestras aplicaciones con Java y Kotlin, y para iOS podremos usar Objective-C y podemos usar Swift, ¿no? Para la UI podríamos usar el XML, que es de Android, y para iOS también tenemos algo así como un XML, y Swift UI y Compose también para Android, ¿no? Que es lo último que tenemos. Ventajas y desventajas en el desarrollo nativo. La principal ventaja en el desarrollo nativo es que es el rendimiento óptimo, ¿no? Que tenemos lo más óptimo, la aplicación tendría que estar lo más optimizada posible. El acceso completo a funcionalidades del dispositivo, lo que les mostraba anterior, lo que les explicaba anteriormente, contratar más desarrolladores o tener más desarrolladores en el equipo para poder completar nuestro proyecto. El tiempo de desarrollo podría ser mayor, podríamos tardar más en desarrollar nuestra aplicación y tendríamos que tener gente especializada en cada área, tanto para iOS como para Android. Bueno, es eso lo que teníamos del lado de nativo versus multiplataforma.
Y para empezar a comparar un poco, tenemos tres ejemplos. Básicamente uno que es cómo maneja las listas, uno para las animaciones y uno para animaciones simultáneas. Vamos a ir al primer caso de uso, que aquí vamos a ver la gráfica donde hacemos la comparación. Entonces, bueno, si podemos ver el caso de uso, dice que se implementó la misma interfaz de usuario con desarrollo nativo, React Native y Flutter en Android y iOS. Se están renderizando 1000 elementos en la lista, se está almacenando en caché y bueno, esos son los detalles, ¿no? Para el lado Android, con Kotlin, diríamos que la aplicación está en lo más fluido posible, en 60 FPS. En React Native estaría con 58 y en Flutter estaría también con 60 FPS. Si vemos la CPU, el que menos está utilizando es Android con Kotlin, ¿no? Con 2.4% de la CPU. Y React Native está usando 11 y Flutter está con 5.4, ¿no? Ahí seguimos viendo que Flutter podría ser el más equilibrado entre estos tres. El máximo de memoria RAM utilizada, igual, pasa el mismo caso. En el caso de React Native es mayor y Flutter sigue siendo el equilibrado y es mucho mejor en el lado nativo. Y lo mismo si hablamos de la batería, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, que en el desarrollo nativo funciona mucho mejor, o sea que está mejor optimizado para el lado nativo, ¿no? En el lado iOS tenemos un escenario bastante similar, donde igual, ¿no? Los FPS están a 60 para iOS, 60 para Flutter y 59 para React Native. Y pasa lo mismo para la CPU, donde React Native gasta mucho más, y ese es por el proceso que les indicaba, ¿no? Que tiene que pasar por un puente para poder traducir todo ese código que tenemos en JavaScript, poder entenderlo y dar instrucciones al lado nativo, ¿no? Y la GPU lo mismo, y lo mismo para la memoria. También tenemos lo mismo cuando hacemos animaciones. Hoy en día en nuestras aplicaciones estamos usando animaciones todo el tiempo. Para este ejemplo estamos usando Lottie para Android, iOS y React Native y Flare para Flutter, que es la librería más popular para animaciones en Flutter. Entonces, cuando vemos la gráfica pasa lo mismo. En este caso React Native está trabajando mucho mejor. En el lado nativo para Android tenemos que funciona mucho mejor que los demás. Por ejemplo, entre Flutter y entre Flutter y el lado nativo hay una diferencia en la CPU, pero por ejemplo está sacando el máximo desempeño de la aplicación. O sea, estamos viendo el máximo desempeño para el lado nativo, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hacemos la comparación con el lado iOS. Bueno, tengo un ejemplo más, pero como ya han podido ver, siempre sigue la misma secuencia, ¿no? Ya. ¿Ustedes saben qué es el Google I.O.? ¿Alguien de aquí sabe qué es el Google I.O.? Aparte del... Bueno, el Google I.O. es un evento que se realiza cada año donde Google presenta las últimas tecnologías que tienen, ¿no? Este año Google ha hablado de IA, ya que la inteligencia artificial es algo que ya está en el mercado, todas las compañías lo están haciendo, todos están trabajando con IA, la IA está en todo, de hecho, está en todo, ¿no? Y es realmente el futuro. Pero ha habido una tecnología que ha sido diferente a estas, que es para el desarrollo móvil, ¿no? Ha sido Flutter con Dart, que ha sido de lo que más se ha hablado. Mentira. En este último I.O., Google no ha hablado de Flutter, no ha hablado nada de Flutter, pese a que los desarrolladores de Flutter hemos estado esperando alguna novedad tal vez, pero en lo que más se ha centrado ha sido en Kotlin multiplataforma. Kotlin multiplataforma ha nacido con JetBrains, de la mano de Kotlin. Ha sido un proyecto que lo han estado trabajando ya varios años. Y aquí tenemos un meme más, donde podríamos decir que hay hartos videos que podemos ver donde que dirían que Google está abandonando Flutter del todo, que Google se está centrando solo en Kotlin multiplataforma, y es eso que tendríamos que ver, ¿no? Ahora. Cuando hablamos de Kotlin multiplataforma y queremos ver qué plataforma soporta Kotlin multiplataforma, tenemos Android, iOS, web, desktop y ahora tenemos soporte para servidores, ¿no? En lo que más nos vamos a centrar el día de hoy va a ser Android e iOS. Y ese es el punto más importante y lo que más nos llama la atención de Kotlin multiplataforma. Aquí tenemos el lado nativo
Y aquí tenemos el lado multiplataforma, ¿no? Kotlin multiplataforma lo que propone es fusionar los dos mundos y hacer una sola tecnología que maneje el lado nativo y que también maneje el lado multiplataforma. Aquí, bueno, otra vez tenemos las ventajas de cada área, pero con Kotlin multiplataforma podríamos hacer lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tenemos distintas maneras de crear nuestros proyectos cuando usamos Kotlin multiplataforma. Hay tres opciones. La primera, bueno, si empezamos por acá, donde compartiríamos toda la UI y toda la lógica, bueno, toda la UI y toda la lógica lo haríamos con Kotlin. La UI usaríamos Compose y la lógica Kotlin, ¿no? Entonces ya no tendríamos que preocuparnos. Funcionaría algo similar a lo que tenemos en Flutter, ¿no? Que todo lo haríamos con Kotlin y bueno, eso sería más de lo mismo para mí. Luego tenemos la UI. Una parte de la lógica está escrita en Kotlin y el resto está escrita en el lenguaje de cada plataforma. Y el que más me llama la atención, y el que más llama la atención, y el que más promete hoy en día, es ese de acá, donde la lógica está construida totalmente en Kotlin y la UI está construida en las plataformas nativas, o sea, en el código nativo, hacerlo de la manera más nativa posible, ¿no? En este caso, para la UI lo que proponen es usar Jetpack Compose para Android y SwiftUI para iOS, ¿no? Que son los componentes totalmente nativos. Bueno, como les decía, cuando hablamos de esto, quiere decir que el desempeño de nuestra aplicación sería totalmente nativa, ¿no? Por lo menos para el lado Android. En las estadísticas que he visto y en las comparaciones que he visto, es totalmente igual. De hecho, incluso el peso de la aplicación y demás, es totalmente igual, ¿no? Cuando hacemos esto. Las empresas que están migrando, bueno, no migrando, sino que ya están empezando a usar Kotlin multiplataforma son estas. Como pueden ver, ya son varias, entre las populares tal vez McDonald's, Shopify, Netflix, Philips. Y bueno, acá está también, he dejado la fuente por si alguien quiere leer un poquito más de esto. Y llegamos a la presentación final, ¿no? Donde nos preguntamos, ¿Flutter, React Native o Kotlin multiplataforma? ¿Cuál es mejor, no? Yo sé que el inicio de la presentación era Kotlin multiplataforma, el futuro del desarrollo multiplataforma, pero le agregaría una interrogación al final, ¿no? Diría Kotlin multiplataforma, el futuro del desarrollo multiplataforma, porque cada uno de estos tiene sus ventajas. Flutter tiene sus ventajas. React Native, pese a tal vez tener un rendimiento inferior, tiene sus ventajas, y Kotlin multiplataforma también tiene sus ventajas, ¿no? Esto depende a criterio de cada persona, en realidad de cada proyecto, por ejemplo, si en nuestro equipo tendríamos personas que ya están especializadas en React y no tenemos a alguien que, por ejemplo, haga nativo y necesitamos que aprendan ya a hacer una aplicación móvil, o incluso si ya sabe JavaScript, convendría, por ejemplo, en este aspecto, usar React Native, ¿no? Ya que React Native ya usa hooks, por ejemplo, y los hooks es algo que ya usamos en React Native, ¿no? Entonces, es como que si ya sabes React para los desarrolladores web, es fácil pasarse a React Native. Cuando hablamos de Flutter, pasa lo mismo. La curva de aprendizaje de Flutter es, como les había dicho antes, es mucho más fácil de aprender Flutter. ¿En qué aspectos recomendaría Flutter personalmente? Por ejemplo, si queremos presentar un MVP, si queremos presentar un prototipo, algo rápido a un cliente, Flutter es definitivamente la mejor opción, porque con Flutter puedes sacar una aplicación bastante rápida. Algo que no he mencionado antes es que, por ejemplo, Flutter tiene la ventaja de que tiene el hot reload, que es algo que actualizas que mientras estás trabajando, el código que vos estás haciendo, lo actualizas y ya está actualizado haces control S y se ve en tiempo real tus cambios en la pantalla, ¿no? Es algo que también maneja React Native, pero que en el lado nativo no tenemos, ¿no? Que por el lado nativo se tiene que compilar otra vez toda la aplicación. Entonces, en un mundo donde los recursos son infinitos y el tiempo es infinito, definitivamente nativo es siempre mejor, ¿no? Y Kotlin multiplataforma viene a ser una excelente opción si es que nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo ya tenemos desarrolladores que hacen Kotlin. Y va a ser, por ejemplo, imagínense que tenemos en un equipo 3 desarrolladores que ya saben Kotlin.
bastaría con tener un desarrollador que sea iOS y él se encargaría solamente de crear la UI, ¿no? Y ahorras tiempo también, ahorras dinero y tiene sus ventajas. Entonces, realmente no hay un ganador del todo, sino depende de cada proyecto y de cada perspectiva. Eso sería todo de mi lado. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.